Estamos viviendo. Marzo se va sin dejarnos de tener un segundo de tregua, ¿eh? Sí, por la multiplicidad de aspectos, por la multiplicidad de temas, por los datos, por lo que viene en el mes 4 del capítulo 2025, esto es abril. Y creo realmente que también hoy hemos llegado a un umbral sobre el destino judicial de Cristina Kirchner que me parece que ella pensó que nunca iba a llegar. Porque hoy su defensa presentó, como vos bien sabés, el último recurso para evitar que vaya a prisión. Dicho así, creo que marca la gravedad de una instancia que Cristina creyó que podía evitar, pero que también hizo todo por evitar. Yo te voy a invitar a que escuchemos un fragmento de lo que dijo hoy su abogado defensor, el doctor Beraldi, para luego bajar a un poco las alternativas de lo que puede pasar. Dale, lo escuchamos. Esa posibilidad no existe porque un recurso de estas características tiene que ser analizado en un determinado plazo. Quizás me voy a extender un poquito en la respuesta. Entre las cosas que se dicen falsamente es que la Corte estos casos los rechaza en todas las oportunidades, siempre. Y esto es mentira. Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas que hay gente que obviamente no le perdona. Bueno, yo no sé a qué reformas se refería el doctor Beraldi y tampoco sé, ni somos nosotros sommelier de miedo, ¿verdad? No vamos a decir cuánto miedo tiene la gente. Sí podemos notar que hay cierta desesperación y urgencia palpable en los tweets de Cristina Kirchner, en sus referencias permanentes a la posibilidad de ir presa, que ella proyecta en las palabras del presidente Milei. Pero más allá de eso, los que sí hicieron reformas para evitar esta instancia fueron los kirchneristas. ¿Sabes por qué hoy Cristina no está cumpliendo ya mismo, la pena de prisión por una sentencia que es definitiva? Porque apenas comenzó el gobierno de Alberto Fernández, hicieron una reforma en el Código Procesal Penal precisamente para que la ejecutabilidad de la pena no se produjera con el segundo conforme de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal del país. El 375, le dicen los fiscales cuando lo explican, para hablar de su impotencia, al decir, podemos hacer un juicio, se puede llegar hasta la segunda instancia penal y no pasa nada. Porque precisamente esa modificación de ese artículo generó que la sentencia firme sea el momento de la ejecutabilidad de la pena. ¿Qué significa eso? Que la expresidente tiene que cumplir prisión domiciliaria por 6 años, que tiene que producirse un decomiso que en dólar oficial ajustado sería por lo menos de una base de casi un 90 millones de dólares, pero ajustado no sé cuánto sería. Y segundo, o tercero, y más grave, lo que para Cristina es la verdadera condena, que es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Entonces, la expresidente ya está disfrutando de las reformas, sí, que hicieron en los procesos judiciales para que la impunidad le dure más. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Beraldi, de que es tan fácil que zafe de la Corte. Mario Villar, el fiscal, ya solicitó un incremento de la pena a 12 años, que era el alegato del fiscal Luciani. Correcto. Que en Cámara lo desecharon. Correcto. Porque la considera jefa de una asociación ilícita, efectivamente. Y hoy Beraldi recusó a García Mansilla, con lo cual compra tiempo, dilata el plazo. Es cierto. Primero tiene que la Corte laudar sobre ese aspecto y luego remitirse a lo que específicamente va a ser la cuestión de fondo respecto a si queda la sentencia firme o no, para lo cual, dicho sea de paso, no tiene plazo. La Corte no tiene plazo. Vos sabés que lo que responden en la Corte ante la pregunta que lleva como primera palabra el cuándo, dime cuándo, es esta frase: la Corte no tiene tiempos. Correcto. Interpretar esta Corte puede ser como interpretar los evangelios. Hay tantos intérpretes y solamente Dios sabe, ¿no? Carlos Menem murió siendo senador y la Corte tuvo su causa por la voladura de Río Tercero más de 3 años sin producir
opinión. Claro, pero tomemos este caso y prestemos atención, si querés, luego a las diferencias entre Cristina Kirchner y Carlos Saúl Menem. Yo el otro día decía, atrevida, ¿no? Decía, Cristina ya es Menem, porque su destino es el guarecerse en una banca, lamentablemente, porque la banca no debería ser guarida de ningún condenado a ningún cargo delincuencial, pero él lo es porque no hay ficha limpia, porque no se trató ficha limpia y se aprobó. Tiene lo sabemos, dictamen del Senado, ¿verdad? No tiene fecha. La realidad es que si el Senado la tratara hoy no estarían los votos y se perdería la media sanción, Bueno, porque no alcanzarían. Bien, estaría bien quién levanta la mano y quién no. Verlo. ¿No? Sería Sí, más pero expreso. perdés un periodo parlamentario. Ahora bien, el tema del tratamiento por parte de la Corte, que recordemos, solo ellos saben bajo qué lógica consideran que el momento es el momento, tiene muchas formas de abordarse. Si vos tomás el caso de Amado Vudú, tardaron 7, 8 meses para dejar firme la sentencia. Correcto. Si vos te preguntás si la Corte actúa en periodos electorales, lo hace. El año pasado con Sergio Uñac y con Juan Mansur los dejó fuera de juego. 2023. Si vos te preguntás si funciona la inhabilidad moral, bueno, a Carlos Menem no le funcionó, la Corte le permitió ser candidato, pero a Romero Feris no. Si te preguntás qué hará la Corte en este caso, yo tomaría muy en cuenta algo que la Corte ya hizo. Primero, que es cierto que no hay antecedentes de que con doble conforme la Corte revierta una sentencia. Pero segundo, que en estos casos no suele tratar el recurso, suele contestar. Tercero, y no menos importante, es que la Corte ya trató numerosos recursos de esta defensa de Cristina, no era la cuestión de fondo, pero los rechazó, de manera tal que no es la primera vez que se va a encontrar con la causa vialidad. Dicho esto, es cierto, la recusación contra García Mansilla les permite ganar tiempo, es cierto, falta que ese planteo del fiscal Mario Villar, que tiene que ver con el voto del doctor Gustavo Hornos del Tribunal de Casación, que dice, señores, esto es asociación ilícita, son 12 años. Es cierto que va a llevar tiempo que lo trate el Procurador General de la Nación, que haga un dictamen, Casal. que se trata de más de 1000 fojas que va a tener que leer. Pero por supuesto que también hay una realidad política y yo creo que hoy no solamente la Corte, sino también el peronismo tendrán que decidir si quedan atados a la suerte de una presidente condenada por corrupción que la mayoría de los argentinos considera culpable. Ahí cada uno jugará con su conciencia, con el destino de la patria, porque la verdad que si hay impunidad para siempre, el próximo que quiera robar va a robar, porque va a ser un hecho que nadie va preso si tiene poder. Va a cumplirse la frase de Yabrán, poder es impunidad, ¿no? Entonces acá hay mucha gente que tiene que decidir, sabrán cómo, si quedan atados a la impunidad de Cristina. Y yo creo que en el peronismo ya hay señales muy claras de resquebrajamientos, del final de las lealtades, del final de la obediencia, porque también es una mochila muy pesada. Fíjate lo que sería una campaña donde en cada situación tengan que defender la corrupción de Cristina, la acusación por abuso sexual de Espinosa. Al final son todos abogados defensores, no pueden hacer una campaña prometiendo futuro porque tienen todo el pasado por delante. Sí, dos cosas. Pensar que la fórmula Cristina Amado Vudú cosechó 54% de los votos. Fue la más votada, 2011. Uno, se convirtió en el primer vicepresidente condenado por el delito de cohecho en la Argentina. Un desastre. La otra podría ser alguien que tenga una sentencia firme, condenatoria, por un delito que implica, ni más ni menos, que efectivamente defraudación al erario público. Y eso que habla... podría ser jefa de una asociación eventualmente ilícita. Claro, y eso habla de la tragedia, ¿no? De la gran tragedia argentina. Y yo creo pero también del tamiz sobre la corrupción que una parte importante de la sociedad tiene sobre las cosas. mira, una vez hablando en profundidad con uno de los fiscales que investigó este caso, me planteaba la oportunidad que significaba la figura de asociación ilícita, pero que sin embargo la política e históricamente también la justicia fueron esquivas para aplicar en casos de corrupción. Porque definitivamente, si existe la noción de que te puede alcanzar esa figura, de que no zafás, de que la pena es de más de 6 años, 12 años en este caso, el próximo que quisiera robarlo pensaría 2 veces. Bueno, claro. De manera tal que
cuando vos analizás el voto del doctor Gustavo Hornos, encontrás bastante claros los argumentos de por qué él cree que 51 contratos y los mismos personajes asociados en el tiempo para delitos indeterminados le cierran perfecto para una figura de este tipo. Ahora, fue el voto minoritario. De manera tal que yo creo que hoy no hay chance de que esa figura sea validada por la Corte, pero creo que tampoco hay chance de que Cristina zafe. La pregunta también tiene que ver con si la Corte va a tener un tiempismo para que resuelva políticamente el peronismo, lo que quiere hacer, porque en definitiva, y acá vamos al laberinto en el que Cristina se convierte en Carlos Menem. A ver, hoy, con este recurso, Cristina se acostó como Cristina, se levantó como Carlos Menem. No se le ven las patillas, pero las tiene. No sé si me entendés. Sí, a ver, lo que pienso es esto. Carlos Menem logró tejer puentes de lealtades políticas que fueron sus bastones para caminar hacia el final de su vida sin pagar con la cárcel sus causas diversas ante la justicia. Nadie pidió que vaya en cárcel o a la cárcel, salvo excepciones. La otra cuestión es que tuvo una estrategia judicial. En cambio, Cristina tuvo una estrategia ante los tribunales que fue política. Fue hacer el juicio político de farsa, sin tener los números en el Congreso, hacer desfilar a 50 empleados judiciales que nunca se van a olvidar que ella hizo eso. Y de alguna manera, Paulino, todo esto anticipa de alguna manera y permite construir el escenario de este final agónico del poder de Cristina y que yo creo que no va a ser el mejor en los tribunales. Como te decía, interpretar a la Corte a veces parece interpretar los evangelios. Solo Dios sabe. Me quedo con esa frase. Creo que fue Carrascosa el único que el Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Buenos Aires revirtió 2 fallos condenatorios y lo absuelve en el caso María Marta García Belsunce, ¿no? En otro ámbito, en otra cosa. Criminal, la Corte no tiene ningún antecedente al respecto, como bien marcas vos. No lo tiene. Yo creo que el camino está bastante marcado. Y Cristina no hay lo sabe. Marcha atrás, exacto. Me queda solo un interrogante que solo el tiempo despejará. ¿Cuál va a ser el tamiz por el cual la sociedad pase la foto de Cristina, cuando pase la foto de Cristina Fernández, cuál va a ser el tamiz de opinión de la sociedad? Si Cristina, siendo culpable, no es condenada, habrá más culpables. Gran programa por delante. Va a estar con nosotros el expresidente Macri, aquí en los estudios de La Nación Más. Mauricio Macri, protagonista central de la política desde el viernes en la Argentina. Gran nota, me quedo pegado a la pantalla. Gracias, Paulino. Como siempre. La pobreza alcanzó el 38,1% de las personas, el 28,6% de los